Bienvenidos a este curso virtual. Hoy vamos a responder las 15 preguntas del cuestionario número 3, nivel 2 de física. Empecemos. Dice la primera pregunta. En el dispositivo indicado en la figura consta de una caja dividida en dos partes por un émbolo sin fricción. Entonces es claramente, bueno, vamos a utilizar nuestra pluma. Perfecto, entonces tenemos el recipiente, parte vacía, émbolo, este es el émbolo, resorte y gas. En el compartimento de la izquierda hay n moles de gas ideal y un resorte de constante K y longitud natural L, que sujeta el émbolo permaneciendo elongado en equilibrio como se muestra. Entonces aquí está, esto ejerce una presión, pero el resorte equilibra para que el émbolo no se vaya sobre esta pared. Si en el compartimento vacío de la situación anterior se introducen n moles de gas ideal, sucederá que el émbolo, bueno, ¿qué pasa si aquí introducimos ahora gas? Permanecerá, bueno, ¿qué pasa con el émbolo? Permanecerá en donde estaba, pues las presiones de los gases son iguales en los dos compartimentos, no permanecerá donde está. Al introducir aquí gas, lo que va a pasar es que este gas va a ejercer una presión sobre el émbolo y por lo tanto lo va a hacer que se mueva hacia la izquierda. No permanecerá igual. Se corre hacia la izquierda puesto que el nuevo gas ejerce fuerza sobre el émbolo, correcto. Pero miremos la C. ¿Se corre hacia la derecha dado que el resorte debe comprimir el nuevo gas? No tiene mucho sentido porque el nuevo gas va a ejercer una presión hacia la izquierda sobre el émbolo. Y la D dice puede moverse a un lado u otro dependiendo de la presión del vacío en la situación inicial. No se va a mover hacia la derecha porque va a ocupar un espacio y va a generar presión hacia la izquierda. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Siguiente pregunta. En una pista circular de juguete hay cuatro carros que se desplazan con rapidez constante. Todos los carros tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista. Las resistencias R1, R2 y R3 y R4 de cada uno de los carros son iguales y su valor es R. La pista está alimentada por una pila que entrega un voltaje B. La pista con los carros en movimiento se representa mediante el esquema simplificado del circuito eléctrico mostrado en la figura. Entonces aquí tenemos la pila y aquí tenemos las resistencias. Este circuito es un circuito en paralelo, o sea, estas pistas, la electricidad le llega a los carritos de forma, por un medio de un circuito en paralelo. Pregunta, ¿la magnitud de la aceleración de cualquiera de los carros en cualquier momento es igual a cero porque la magnitud de su velocidad es constante? No, no. Eh, ah, bueno, aquí dice, en esta parte dice que tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista. Perfecto. Eso quiere decir que el carrito que está más hacia el centro tiene que moverse más despacio que el último. Este tendrá que moverse más rápido, por lo que está más lejos y tiene que recorrer una distancia mayor y todos dan la vuelta en el mismo tiempo, pues este tendrá una velocidad mayor. Y bueno, entonces, pero nos preguntan por la aceleración. La aceleración de cualquiera de los carros es igual a cero porque la magnitud de su velocidad es constante. No, no es igual a cero. Los carros van acelerados porque se están moviendo en círculos. Igual a cero, no, diferente de cero porque la magnitud de la velocidad angular no es constante. La velocidad angular para para todos los carros es la misma. La velocidad es la misma. Y dice la D, diferente de cero porque la dirección de la velocidad no es constante, correcto. Digamos, esta es la pista circular y esta es la velocidad, va tangente a la trayectoria. Y siempre va a tener direcciones diferentes. La velocidad está cambiando en dirección, por lo tanto, al haber variación de la velocidad, va a haber una aceleración. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D, diferente de cero porque la dirección de la velocidad no es constante, o sea, la velocidad está cambiando. Los carritos, aquí tienen una velocidad hacia acá, cuando venga por acá tienen una velocidad hacia allá, hacia allá. En cada punto la velocidad tiene una dirección diferente, por lo que va a haber una aceleración diferente de cero. Siguiente pregunta. Una forma de verificar las resistencias R1, R2, R3 y R4 que están en paralelo es que, o que estén en paralelo es que, al medir el voltaje en cada resistencia debería ser igual a B en R1 y 0 en las otras.
al medir el voltaje a través de cada resistencia debe ser el mismo para todas. Bueno, ¿qué pasa? Miremos este circuito. La energía que entrega esta pila está conectada a esta directamente, a esta pila, todas están conectadas directamente a la pila. Por lo tanto, a todas les va a llegar la misma diferencia de potencia, les va a llegar la misma energía de la pila. A todas les va a llegar, van a caer sobre las resistencias la misma diferencia de potencial. En paralelo ocurre eso. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Al medir el voltaje a través de cada resistencia debería ser el mismo para todas, correcto, porque es un circuito en paralelo. Al medir la corriente debería ser mayor a través de la primera resistencia. ¿Qué pasa con la corriente? Si la corriente viene por acá, se va a dividir por todas, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser más grande en R1. Al medir la corriente debería ser mayor a través de la resistencia R4, no necesariamente. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta era la B. En paralelo, el voltaje se divide y es el mismo para todas las resistencias. Siguiente pregunta. Dos esferas, 1 y 2, con cargas iguales, se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. Entonces aquí la superficie es no conductora y este hilo no conduce tampoco. La esfera 1 está fija a la superficie. Bueno, entonces esto sujeta a la esfera 1, a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2 es como la aceleración de la esfera 2 respecto a X, como es la aceleración. Entonces, analicemos un momento. La fuerza entre dos cargas es igual a K por Q, por la carga de una esfera, por la carga de la otra esfera, sobre la separación. Aquí están separadas una distancia X al cuadrado. O sea, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia de separación, pero la fuerza nosotros sabemos también que es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué observamos acá? La aceleración está arriba, la distancia está abajo, por lo tanto la aceleración y la distancia son inversamente proporcionales. Si graficamos aceleración contra X, nos va a dar una línea en caída, una curva en caída, dado que son inversamente proporcionales. Si la distancia crece, la aceleración disminuye, y si la aceleración aumenta, la distancia decrece. Son inversamente proporcionales, no son directamente como pasa en la E y la C, y menos se va a quedar constante, varía. Bueno, siguiente pregunta. Normalmente un paracaidista abre su artefacto unos segundos después de haber saltado el avión. La fuerza de rozamiento F con el aire es proporcional a la rapidez y para ciertos paracaídas es tal que la fuerza es igual a 200 velocidad a la 5. C igual a 0, se abre el paracaídas, la gráfica de rapidez contra tiempo es. Entonces él va con una velocidad, va cayendo el paracaidista, va cayendo en una velocidad. Apenas abre el paracaídas, ¿qué le pasa a esta velocidad? Pues esa velocidad va a empezar a disminuir. Entonces la B no tiene mucho sentido, no tiene sentido que le abra el paracaídas y la velocidad siga creciendo, si no, no serviría para nada el paracaídas. Entonces, apenas lo abre, empieza a decrecer. La C tampoco sería opción, porque apenas se le abre el paracaídas, él empieza a disminuir su velocidad y aquí podemos ver que un rato se mantiene constante, eso no tiene sentido. Estamos entre la A y la D. Pues cuando él abre el paracaídas, la velocidad va a empezar a caer, pero no va a llegar a cero, no va a quedar estático o detenido en el aire, sino que la velocidad va a disminuir hasta que llega un punto en el que el paracaídas ya no le puede disminuir más la velocidad del paracaidista y sencillamente este va a empezar a caer con velocidad constante. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Siguiente pregunta. Sobre la superficie terrestre, el periodo de oscilación de un péndulo es T. Se lleva este péndulo a un planeta en donde su periodo de oscilación es igual a 2T, o sea, se duplica en ese planeta, se duplica el periodo. La aceleración gravitacional en la superficie de este planeta es igual a... Bueno, necesitamos una fórmula que nos relacione el periodo y la gravedad. La fórmula es de la siguiente forma. El periodo de un péndulo es igual a 2pi por raíz
de L sobre la gravedad. Entonces interpretemos esta fórmula. Si la longitud aumenta, el periodo aumenta. Si la gravedad aumenta, el periodo disminuye. El periodo es proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional a la gravedad, por lo que la gravedad está dividiendo está abajo. Inversamente proporcional a la gravedad y directamente proporcional a la longitud. Si la longitud crece, el periodo crece. Si la gravedad crece, el periodo disminuye. Si la gravedad disminuye, el periodo aumenta. Entonces, ¿qué le pasó aquí al periodo? El periodo pasó de t a 2t. El periodo aumentó. Para que el periodo aumente, ¿qué le tiene que pasar a la gravedad? La gravedad tiene que disminuir porque son inversamente proporcionales. Bueno, entonces la gravedad tiene que disminuir. ¿Qué tanto tiene que disminuir para que el periodo aumente 2? Pues bueno, tiene que disminuir en un factor de 4, porque así raíz de 4 es 2. Si este disminuye 4, el periodo va a aumentar proporcional a la raíz de lo que le pase a la gravedad. No está solo g, hay que tener en cuenta esta raíz. Si la gravedad disminuye 4, el periodo va a aumentar raíz de eso, o sea, raíz de 4, 2. Por lo tanto, para que el periodo haya aumentado 2, la gravedad tuvo que haber disminuido 4. Y nos dan el valor de la gravedad antes, que era de 10. Entonces la gravedad, dijimos aquí que tiene que disminuir 4. Disminuir 4 veces, escoger al 10, vamos a disminuirlo en 4 veces, es dividir 10 entre 4. Da 2, 2 por 4, 8, a 10, 2, 0,5 por 4, 20, a 20, 0. O sea que la nueva gravedad disminuida 4 veces es 2.5. Vuelvo y lo repito, para que el periodo aumente de 2, la gravedad tiene que disminuir 4. Y si es de 10, pues que disminuya 4 veces pasa ahora a ser 2.5 metros por segundo cuadrado. Siguiente pregunta. Cuando la ventana de una habitación se encuentra abierta, la cortina de la habitación se salió parcialmente por la ventana. El anterior hecho puede haber sucedido porque la velocidad del aire, pues cuando sucede esto, siempre pasa porque la velocidad del aire afuera de la habitación es más alta que la velocidad del aire adentro de la habitación. Y a mayor velocidad del fluido, en este caso el fluido es el aire, menor será la presión. Entre más rápido se mueva el aire, menos es la presión. Entre más despacio se mueva el fluido, mayor va a ser la presión. Entonces analicemos las opciones de respuesta. Afuera de la habitación es mayor la velocidad del aire que adentro y la presión adentro es menor que la de afuera. No, la presión de afuera es menor que la de adentro. Entonces, la velocidad del aire afuera de la habitación es mayor, correcto, que la de adentro, y la presión afuera es menor que la de adentro, correcto. Afuera hay una presión menor, por lo que la velocidad es más grande. La respuesta correcta era la C. Adentro de la habitación es menor, la velocidad del aire adentro de la habitación es menor que la de afuera, sí, y la presión afuera es mayor que la de adentro. La presión de afuera es más pequeña. Como la presión es más pequeña afuera de la habitación, los cuerpos se mueven de presiones altas a presiones bajas. Perfecto, siguiente pregunta. De dos dinamómetros iguales cuelga un cuerpo de 10 kilogramos, como se muestra en la figura. La lectura de cada dinamómetro es... Bueno, los dinamómetros son elementos que se utilizan para medir fuerza. ¿Ellos qué van a medir? Pues van a medir la fuerza que les ejerce esta masa de 10 kilogramos. ¿Qué fuerza les ejerce una masa de 10 kilogramos? Pues muy sencillo, esto les ejercerá la fuerza de tanto como pesa. Y el peso, la fuerza del peso es 10 por la gravedad, que en este caso vamos a suponer que es 10. Por lo tanto, masa por gravedad nos da la fuerza de gravedad, que sería en este caso 100 newton. O sea, este cuerpo pesa 100 newton. Entonces a cada dinamómetro le va a tocar soportar 50 y 50, o sea, cada dinamómetro va a marcar 50 y 50. No vamos a marcar 5 y 5 porque eso es la masa, ellos no miden masa, sino miden fuerza. Y la fuerza que les ejerce este bloque es de 100 newtons. Por lo tanto, la respuesta correcta era la A. Siguiente pregunta. Una llave de agua gotea continuamente como muestran las figuras.
La perturbación que se produce en el punto donde cae la gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. En esta situación se puede afirmar que, bueno, entonces cae la gota y empiezan a propagarse las ondas en el agua. La perturbación avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porción de agua hacia dichas paredes. Correcto, la perturbación va a avanzar hacia las paredes del recipiente sin que haya un desplazamiento de las porciones del agua hacia estas paredes. O sea, el agua no es lo que se está desplazando acá, lo que se desplaza es la onda, pero el agua lo único que hace es subir y bajar, pero no se desplaza hacia la superficie. Miremos la opción B. La porción de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia las paredes del recipiente. No, nunca se va, las ondas no transportan masa. Por lo tanto, no habrá una porción de agua que se mueva hacia las paredes. C. Si el líquido en el que cae la gota no es agua, la perturbación no avanza. Bueno, puede ser aceite, cualquier otro material y va a avanzar, no necesariamente tiene que ser agua. O sea, eso es incorrecto. Opción D. La rapidez de propagación de las perturbaciones depende únicamente del tamaño de la gota que cae. No, depende de dónde está cayendo. Si es agua, aceite, alcohol, en el aceite no, las perturbaciones no se van a mover igual que en el agua. Entonces, por lo tanto, la rapidez no solo depende de la perturbación, depende más que todo del medio donde está. Con lo cual la respuesta correcta era la perturbación avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porción de agua hacia dichas paredes. La del agua no se desplaza, no puede desplazarse agua. Las ondas no transportan materia. Siguiente pregunta. Dice, considera un plano inclinado de altura h con una superficie lisa, es decir, sin fricción. En uno de los extremos ubicamos un bloque como se ilustra en la figura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bloque a una altura, aquí hay una superficie h y esto es una distancia s. Pregunta número 7. Al imprimirse un impulso, el bloque sube y luego baja por el plano inclinado. Para esta situación considere las siguientes proposiciones sobre la aceleración del bloque subiendo y bajando. Primera, ¿cambia su magnitud? ¿Será que la aceleración cambia su magnitud cuando él sube y cuando él baja? ¿Qué pasa con la aceleración? Realmente la aceleración que lo está afectando tiene que ver mucho con la aceleración de la gravedad, y esto es constante. La aceleración tanto cuando sube como cuando baja es la misma y está relacionada con la gravedad, porque cuando él va subiendo lo afecta la aceleración de la gravedad, y cuando él va bajando también lo afecta la misma aceleración de la gravedad. Cuando él va subiendo, esta aceleración de la gravedad lo frena, y cuando va bajando lo ayuda. Pues su magnitud se va a mantener constante porque está relacionada con la gravedad, y la gravedad no varía. Cambia su dirección. Como la aceleración de este cuerpo está relacionada con la aceleración de gravedad, eso siempre va a apuntar hacia la Tierra, su magnitud ni su dirección cambia. No cambia su magnitud, no cambia su dirección, por lo tanto 3 y 4 son correctas. Siguiente pregunta. Otra rampa de mayor altura y similar base se coloca junto a una rampa de altura h. En cada rampa se sueltan simultáneamente dos bloques como se muestra en la figura. ¿Es correcto afirmar que? Bueno, la velocidad con la que llegan los bloques a la parte inferior es la misma. La velocidad no depende de la trayectoria, la velocidad solo depende de la altura y de la gravedad. Como tienen la misma gravedad y están, si observan aquí, están lanzados desde la misma altura, van a llegar con la misma velocidad al suelo. No importa que esto tenga mayor pendiente o que este tenga menos pendiente, siempre van a llegar con la misma velocidad al suelo, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué? Esta superficie, este espacio que hay acá es más pequeño que este, o sea, este trayecto es más largo que este, porque eso tiene una mayor altura. Eso quiere decir que aquí hay una pendiente más grande. Este pedazo es más corto que este. Por lo tanto, el 2 va a llegar antes que el 1, pero al cabo van a llegar con la misma velocidad. Entonces miremos la opción A. El bloque 1 llega al punto F con mayor velocidad, no, llegan con la misma velocidad. El bloque 2 llega al punto F con mayor velocidad, no. La velocidad, en este caso, tiene una fórmula muy sencilla, y
raíz de 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad solo depende de la gravedad y la altura. Como tienen la misma altura y la gravedad es la misma, la velocidad con la que llegan a la parte de abajo es la misma. La opción se dice, al llegar a los correspondientes puntos F, los bloques tienen igual velocidad, pero el bloque 2 llega primero. Correcto, el bloque 2 llega primero porque tiene que recorrer menos distancia que el 1, aunque van a llegar con la misma velocidad. O sea, al 1 le va a tomar más tiempo llegar a esa velocidad terminal que al 2. Al llegar a los correspondientes puntos F, los bloques tienen iguales velocidades, pero el bloque 1 llega primero. El bloque 1 no va a llegar primero porque le toca desplazarse más distancia. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Siguiente pregunta. La cara de la figura tiene paredes externas adiabáticas. Entonces estas paredes que están acá, estas paredes de acá, son adiabáticas. ¿Qué quiere decir adiabático? Adiabático quiere decir que no dejan entrar ni salir el calor. O sea, no hay forma de entrar calor ni que salga el calor de acá. Con una mechera le podemos ingresar calor, pero no se puede porque las paredes son adiabáticas. La caja de la figura tiene paredes externas adiabáticas y paredes internas que forman 4 divisiones con gases ideales que inicialmente no se hallan en equilibrio térmico. Entonces aquí tenemos paredes que separan esto en 4 porciones diferentes. 1, 2, 3 y 4. 1 es una pared adiabática con libertad de movimiento horizontal. Entonces 1 tiene rodachines y uno se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero es adiabática, o sea, no hay flujo de calor entre B y C. Es una pared adiabática con libertad de movimiento horizontal. 2 es una pared fija adiabática. Entonces 2 está fija, 2 no se puede desplazar, pero tampoco deja que pase el calor de C a D. Y 3 es una pared diatérmica fija. Y 3 no es adiabática, o sea, 3 iba a dejar pasar el flujo de calor. Es una pared diatérmica fija. Bueno, dice, en el momento en que se alcanza el equilibrio se cumplirá ¿qué? Pues como T no es adiabática, va a dejar que el calor fluya por acá. Y al final, las temperaturas van a ser iguales. Las temperaturas van a ser iguales, todas las temperaturas van a ser iguales. Pero, ¿qué pasa con las presiones? La presión que hay aquí no hay forma de que se escape, no hay forma de que se equilibre. Pero ¿qué pasa con la presión que hay en B y C? Como esta pared se puede mover, al final la presión que hay aquí va a quedar igual que la que hay en C, porque esto nos va a equilibrar. Si en B la presión fuera mayor, entonces esto se va a mover hacia C, lo va a comprimir tanto hasta que este le haga la misma presión para que esta pared deje de moverse. Por lo tanto, las temperaturas son iguales. TA va a ser igual a TB, va a ser igual a TC, igual a TD, y la presión de B va a ser igual a la presión de C. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a hacer con la siguiente pregunta. Un espejo cóncavo forma de un objeto O la imagen I. La figura muestra varios rayos de los que partiendo del objeto forman la imagen. De ellos los que no están adecuadamente trazados son. Entonces analicemos acá. Esto parece un chocolate, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco. Quiero que observen una cosa. Este rayo viene, el rayo 1 rebota y llega a la cabeza. Cabeza sale a cabeza. Cabeza viene, pin, rebota y sale a cabeza. Ahora miremos la cola. Cola, pin, rebota y sale a cabeza. Esto no puede pasar. Si sale de la cola, tiene que reflejarse en la cola. Ahora miremos el otro rayo. Sale de la cola, refleja y llega a la cola. El rayo 3 está mal representado. El rayo 3 no puede salir de la cola y llegar a la cabeza. Se tiene que ver reflejado también en la cola. Por lo tanto, el rayo que está mal dibujado es el 3. Siguiente pregunta. De los siguientes valores de índices de refracción absolutos, el que no puede representarse en la realidad es los índices de ¿qué es un índice de refracción? Un índice de refracción ya lo hemos visto antes y es la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en
en un medio cualquiera, un medio y cualquiera. La velocidad de la luz en el vacío siempre va a ser más grande. Por lo tanto, el número que está arriba tiene que ser más grande que el que está abajo. Y la opción de no, donde no corresponde eso es la A. Por lo tanto, el que no se puede representar en la realidad es la opción A. Bueno, y tenemos la última pregunta. Una esfera atada al extremo de una cuerda se mueve describiendo una trayectoria circular, tal como se ilustra en la figura. Entonces tenemos el péndulo dando círculos atado a una cuerda. Pregunta. Para la situación anterior, el diagrama de cuerpo libre sobre la esfera es perfecto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que siente el péndulo? Sentirá una fuerza de tensión y también el peso. No hay más fuerzas. No hay ninguna fuerza que lo esté empujando hacia el centro. Solo realmente existe la tensión y el peso. Y el diagrama que nos representa la tensión y el peso es la opción A. No existe una tercera fuerza, no hay nadie que haga esa fuerza, nadie. Bueno, muchas gracias por elegirnos, espero que se encuentren muy bien, hasta la próxima.